Bueno, permítame una breve introducción. En este tiempo que se me ha otorgado, voy a hablar sobre la característica única, ya que, bueno, Juan Carlos habló bastante sobre lo que es la nueva directiva y lo que es la parte más técnica. Me quiero focalizar en este poco tiempo en lo que es la característica única que posee una Junta de Prevención ahora y Resolución de Disputas o un Dispute Board permanente. Digo única porque no la tiene ninguno de los otros métodos de resolución de disputas. Y me refiero a la capacidad de prevenir en tiempo real las controversias y con prevenir, como luego explicaré más adelante, no estoy hablando de la capacidad de evitar, ¿no? El avoidance en inglés, que una controversia se transforme en una disputa. Bueno, sin más preámbulos, la primera voy a desarrollar el tema refiriéndome a las tres funciones y no dos, como a veces se suele escuchar, de una junta de prevención y resolución de disputas o dispute board permanente o standing dispute board, y lo voy a hacer comenzando desde el final, es decir, comenzando por la función resolutiva de una JPRD o un DB que voy a catalogar siguiendo un orden cronológico como la tercera función de un adjudicador. Cuando los adjudicadores ejercitan la función resolutiva, emiten decisiones vinculantes y de cumplimiento obligatorio, pero no finales. Siendo un poquito de historia, los dispute board nacieron como un mecanismo de revisión de controversias, ¿no? No de resolución, de revisión de controversias en grandes proyectos de construcción en Norteamérica en los años 70. Su tarea era la emisión de recomendaciones no vinculantes tendientes a facilitar el acuerdo entre las partes, evitando de esta manera la paralización de los proyectos y la disputa formal. El sistema fue evolucionando con el pasar del tiempo y aparecieron los llamados Dispute Adjudication Board, ¿no? O los DAB, cuya función era, bueno, y es, y sigue siendo obviamente, netamente resolutiva. Los DAB, al igual que una JPRD, ofrece una alternativa generalmente más veloz y económica al arbitraje o a la litigación para la resolución de disputas formales entre las partes. Los adjudicadores, frente a una disputa ya declarada entre las partes, tras analizar la documentación presentada por las mismas, solicitar información adicional si lo consideran oportuno, mantener reuniones específicas con las partes y, si es necesario, celebrar audiencias, emiten una decisión vinculante y de cumplimiento obligatorio, aunque no definitiva, para resolver la disputa. Se trata claramente de una actitud reactiva de los adjudicadores. Como la audiencia sabe perfectamente, para resolver en forma definitiva las disputas se cuenta con otros instrumentos heterocompositivos como el arbitraje, que tiene decisiones no directamente ejecutables en la Corte, y la litigación. Voy a hablar ahora de la segunda o de la función consultiva de una JPRD o DRB, Dispute Review Board, que voy a catalogar siempre siguiendo un orden cronológico y no de importancia, como la segunda función de un adjudicador. Cuando los adjudicadores ejercitan la función consultiva, emiten recomendaciones u opiniones no vinculantes y de cumplimiento facultativo. Este instrumento de resolución de conflictos se denomina Dispute Review Board, ¿no? DRB. Estos, al igual que la JPRD, son mecanismos
de revisión de las controversias que surgen entre las partes durante la ejecución de los proyectos. Su tarea, su tarea principal es acompañar y asistir al equipo de proyecto respondiendo a las solicitudes de asistencia informal interpuestas por las partes mediante la emisión de recomendaciones o también llamadas opiniones no vinculantes. Los adjudicadores, frente a la solicitud de asistencia, ayudan a las partes, por un lado, a comprender, a la luz de lo establecido en el contrato, las implicaciones y el impacto en el proyecto de las controversias que van surgiendo. Y por otro lado, ayudan a las partes a alcanzar un acuerdo o compromiso amistoso, evitando, voy a repetir, evitando así que las controversias, se conviertan en largas y costosas disputas formales, las que inexorablemente conducen, lamentablemente, a la paralización de las obras. La implementación y utilizo de Dispute Review Board, DRB, es el mecanismo alternativo de disputas preferido en varias jurisdicciones, como por ejemplo Norteamérica y Canadá. Los DAF son más usados en el marco dentro de Europa y en otros países, como en el cercano Oriente. Eh, También aquí, y cuando se ejerce esta función consultiva, también aquí se trata de una actitud netamente reactiva de los adjudicadores. Con respecto a la función consultiva, cabe mencionar que para evitar que las controversias que surgen entre las partes se conviertan en disputas formales, también se cuenta con instrumentos alternativos del tipo autocompositivo como la mediación, la conciliación, el amigable componedor, usado entre otros países en Colombia y México. Y ahora bien, voy a hablar de la función preventiva de una JPRD o un DAB, una doble A, luego si hay tiempo hablaremos de eso, que voy a catalogar como la primera función de un adjudicador y no solo desde el punto de vista cronológico. Los adjudicadores, además de acompañar y asistir al equipo de proyecto, son los que con una actitud proactiva al servicio del proyecto, que es la que caracteriza precisamente esta función preventiva, logran anticipar las posibles diferencias que pueden surgir durante la ejecución de las obras, de los trabajos. Con su vasta experiencia profesional en proyectos similares y su capacidad de análisis profundo del contrato, junto con el uso apropiado de las necesarias habilidades blandas y de las técnicas de las técnicas de comunicación, ¿no? Como por ejemplo la escucha activa o la mayéutica, incentivan el diálogo entre las partes sobre las materias potencialmente conflictivas, ¿no?, del proyecto, propiciando de esta manera la comprensión temprana de las mismas. Y de ser necesario, los adjudicadores pueden, y diría deben, requerir que las partes soliciten asistencia informal sobre estos temas potencialmente conflictivos y han sido tempranamente individualizados gracias a la acción proactiva de los mismos. Los modernos adjudicadores, además de resolver las disputas, función resolutiva, y evitar que las controversias se conviertan en disputas formales, que es la función consultiva, deben utilizar
La característica única de una JPRE o un DAB que mencioné al principio de mi ponencia, que es la posibilidad de prevenir en tiempo real las controversias, aportando valor al equipo de proyecto, ¿no? Y facilitando la correcta ejecución del proyecto y su conclusión dentro del tiempo y costo establecido. Bien, permítanme concluir, todavía me quedan 3 minutos, permítanme concluir puntualizando que la diferencia que he ilustrado entre el significado y el uso correcto de las palabras evitar y prevenir, a algunos podría parecerles solo una cuestión semántica y de poca relevancia. Pero atención, distinguir entre la función consultiva y la función preventiva implica un cambio de mentalidad muy importante para los adjudicadores. Están tradicionalmente acostumbrados a tener una actitud predominantemente reactiva, ¿no? Que es la que caracteriza la función resolutiva y consultiva. Bueno, que quede claro que con esto no quiero decir que la función consultiva y la función resolutiva de una JPRD o un DAP no sean importantes, por favor. Los resultados positivos están a la vista de todos. Termino, ahora sí, diciendo que esta relativamente nueva dimensión de la prevención de la JRD o DAP conlleva, por un lado, una actitud estrictamente proactiva y por otro, una actitud de servicio al proyecto. Implica, para desarrollar esta función proactiva de prevención, implica una dedicación e involucramiento mucho mayor que en el pasado. Evitar, voy a terminar ahora sí, evitar y minimizar, ¿no?, el impacto económico negativo para el contraente y para la comunidad de los contribuyentes, que somos los que al final pagamos las obras públicas, y principalmente evitar o minimizar el impacto social negativo que las prolongadas disputas ocasionan a toda la comunidad con obras públicas paralizadas por años, y el Perú de esto sabe mucho, lamentablemente, es la tarea más importante de los modernos adjudicadores. Muchas gracias por su atención. Me he mantenido dentro de mis 15 minutos y nada, quedo abierto a si hay alguna pregunta o a la conclusión final. Bueno, yo voy a volver un poco sobre este tema que está discutiendo en muchos foros. eh, Lamentablemente se confunde, en mi opinión, lo que es evitar, ¿no?, el avoidance. Si ustedes toman cualquier contrato FIDIC y van a buscar preventing, no encuentran esa palabra, encuentran avoidance. Incluso la nota práctica, Practice Note número 1 del 2023, ¿no? Dispute Avoidance, está centralizada toda en la función consultiva, tiene que ser solicitada, a no ser de que las partes por escritos permitan y que los adjudicadores hablen por separado. O sea, se habla de avoidance como sinónimo de prevención. Y tenemos que pasar, como el Dispute Board ha evolucionado y para mí es un instrumento que todavía no ha terminado de evolucionar y es único, repito, es único en su tipo
para prevenir en tiempo real, prevenir, no evitar en tiempo real las controversias. Hay que cambiar la mentalidad de los adjudicadores. Los adjudicadores tienen que estar mucho más preparados de los soft skills o de las habilidades blandas. Tienen que tener ese espíritu de servicio, ser proactivos, no como a veces sucede que van una semana a la obra y van, no digo de turismo, con sus esposas. Es todo un cambio de mentalidad y tiene que ser también, tiene que llegar también a los contratos estándar. No conozco bien el NEC, pero sé que el NEC habla de avoidance, pero el FIDIC, que es el contrato que conozco bien, tiene solo 20 líneas, un artículo, el 21.3, que habla de no avoidance of dispute, y es evitar la disputa. Es una actitud netamente reactiva, tiene que ser solicitada por las partes, y eso también lo he visto en el proyecto de directiva. He leído, en preparación de este encuentro, he leído el punto, el 9.11 del proyecto, ¿no? Que habla de desarrollo de la opinión preventiva. Y de los 5 puntos, si vamos a ver el punto 3, 4 y 5, son, no es una función preventiva, es una función consultiva, ¿no? Las partes solicitan, la entidad solicita. Entonces, yo digo, pasar a los DB.2, ¿no? A la nueva generación. Y eso va a llevar mucho tiempo. Eso de ser proactivo y de servir al proyecto es una cosa que tiene que entrar de a poco. Y tradicionalmente los adjudicadores estaban acostumbrados a otra cosa, ¿no? Muchos de ellos se creían medios árbitros. Y ahí lo dejo. Entonces, nada, estamos cambiando. Estoy muy contento que la directiva incluya la palabra prevención. Yo hace un año en un encuentro, en una conferencia, dije que me gustaría que en el futuro la la JRB o JRD se transformara, lo dije en Panamá, en JPD, ¿no? Junta de Prevención de Disputas. Por lo menos ahora tenemos la P y la R, J de Prevención y Resolución. Señores, hay que utilizar el mecanismo en su máxima potencia, prevención. Y dejo acá porque sería para seguir hablando un buen rato.